Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión a nivel internacional, como de costumbre, conectados con el mundo gracias a nuestros concursos literarios, Notas Migratorias de Sarvallejo y Macondos del siglo XXI. Hoy tenemos participación habitual, ¿no? De diferentes lugares. En esta ocasión, pues México, me parece Colombia, Portugal y también Chile. Claro, las nacionalidades de las zonas que participan las vamos a descubrir en la conversación. Algunos no son netamente del lugar donde están conectados, simplemente viven por allá o están pues de pasadita, pero todo esto lo vamos a descubrir en el transcurso de nuestra conversación. Entre tanto, recuerden que esto simplemente es un intento por cerciorarnos, ¿no? Que no sea la inteligencia artificial la que esté participando del concurso. Estamos en tiempos donde todo puede pasar. Entonces, el jurado pues ha decidido que se hagan este tipo de entrevistas para, de alguna manera, incluso dar a conocer. Estamos con un bombardeo de simplismos, de programas enlatados, ¿no? Que a veces hacen que nuestro lenguaje incluso esté recortado y mal hablado. Y qué mejor que tener a gente que se dedica pues algunos dicen a perder el tiempo, ¿no? Organizando palabras y no sé qué más, pero creemos que no, que es al revés. A ir contra ese tiempo que a veces está muy apurado, muy apresurado. Creo que la vida debe ser un poco más contemplativa, más reflexiva, y así cometeríamos menos excesos, ¿no? Seríamos menos dañinos. Pero últimamente, pues, somos acelerados, todo lo queremos rápido y entrecortado y sintético. Vamos a luchar contra eso, pues, con la palabra bien dicha, la frase bien compuesta, e incluso dando la cara, ¿no? Más allá de que el escritor a veces manda su texto a los concursos, y gran concurso, no se sabe ni quién participó, solamente sale el ganador, ¿no? Y eso me parece algo absurdo, ¿no? Cuando la intención es que los que participan pues son de carne y hueso, tienen algo que decir más allá de lo que han escrito, ¿no? Tienen también voz. Y qué mejor que hacerlo con Vanessa Ramírez. Vanessa, bienvenida desde Portugal, ¿no? ¿Me escuchas, Vanessa? Sí, 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 señor. Qué ¿Qué pena, tal? que... A ver, coméntanos, Vanessa, ¿qué haces por Portugal y desde cuándo escribes? O sea, siempre me ha gustado mucho escribir como historias. He estado aquí en Portugal dos años por tema de estudio y pues me gusta mucho aprender y escribir, dibujar y pues Mm. explorar la mente. Ajá. Y pues todo eso. Y tú eres de Colombia, ¿no? Para que la gente te siga. ¿De qué parte de Colombia eres tú, Vanessa? Soy de La Plata, Huila, Colombia. Ujú. ¿Eso Y está muy lejos de Bogotá? no, esto más bajito de Neiva, Ujú. de La Plata. Ahí, por Mm. ahí. Bien, bien. Bueno, nos imaginamos nada más. Y coméntanos un poco, ¿qué haces por allá por Portugal? Aparte de escribir para nuestro concurso. Pues es que cuando lo vi fue ahí, en los escritos, en ¿cómo se dice? Escritos o RG. Ajá. Entonces lo y me interesó o sea, me encanta mucho la lectura, los cuentos, poesía y todo eso. Me gusta muchísimo desde niña y pues me atreví. O sea, porque solo escribió cuentos y pues me atreví a ver si por relatos, sí. Entonces me atreví, vamos a ver. Bien, bien. Bueno, Vanessa Ramírez Ochoa, ¿no? Escribe en La habitación 313. Más o menos el género es un thriller psicológico con elementos de misterio y suspenso académico. ¿Te gusta el terror? ¿Te gusta el misterio, Vanessa? Sí, señor, sí, señor. Sí. Y pues, me gustó mucho, o sea, escribir sobre digamos, los secretos que guardan las universidades y todo algo de poder, de manipulación, de miedo y de todo eso. Ajá, bueno, la protagonista es Camila, una estudiante de criminología enfrentada a una amenaza anónima que la involucra en un juego siniestro. El conflicto central, un mensaje enigmático, la lleva a investigar una sala clausurada, 313, donde se desata una trama de chantaje, desapariciones y secretos institucionales. Hay algunos ejes narrativos que
Por ejemplo, la desaparición de Clara, la investigación de Camila sobre la habitación 313, el enfrentamiento con figuras de poder universitario, la revelación de un pasado oculto relacionado con experimentos psicológicos. Háblanos un poquito sobre eso. Pues, pues ella viene, digamos, investigando cosas que ocurrieron en esa habitación, de que tras, digamos, la universidad, la fachada, digamos, la universidad esconde como, digamos, secretos, cosas que ellos, o sea, ellos te intentan ocultar para que no se salga a la luz. Entonces ella, o sea, ella le ayuda como a decir que venga, que ella es la única que tiene que descubrir, digamos, ese secreto. ¿Sí me entiende? Y de la protagonista, o sea, me gustó fue porque como mi hermana también se llama Camila, entonces, y somos de apellido Ramírez, entonces yo dije, el director se llama Ramírez, así para que sea como más digamos, familiarizado, algo así. Ya, más familiar. Bien, bien, Sí. Vanessa. Bueno, me encanta tu sonrisa, pero luego seguimos conversando más. Parece que hubieses escrito sobre humor, pero no has escrito sobre humor, es algo misterioso, da miedo lo que has escrito, ¿no? ¿Qué? Estoy nerviosa, que es la primera vez que me pasa eso. Bien, bien. Que Bueno, tu rostro debería ser tétrico, ¿no? Pero está bien que lo contrastes con la sonrisa y la alegría. Bien, gracias por participar, Vanessa. Vámonos con Luis Felipe Vázquez Aldana. También es de Colombia, pero él está conectado, creo que, no sé si en Colombia o está en Chile. No, en Colombia, ¿no? Sí, estás en Colombia. Bienvenido, Luis Felipe. Hablamos sobre ti. Sí, perfecto, estoy en Colombia, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Luis Felipe Vázquez Aldana, tengo 51 años, soy del Caribe colombiano, más exactamente de la costa. Colombia, a pesar de ser un país, digamos que único, pues también lo caracteriza su diversidad, sobre todo porque cada una de las regiones pues somos absolutamente distintos, como si perteneciéramos a lugares diferentes. Entonces yo soy de la parte del mar y son muy diferentes a la parte del interior de Colombia. Y sí, en efecto, participé en este concurso, soy una persona que tengo alrededor de unos 20 años escribiendo literatura que habla sobre el Caribe colombiano y sus países más exactas de España, en esa combinación, digamos que de algo que se podría llamar como una ficción histórica. Pero en este momento participé con una prosa poética en el concurso que ustedes hacen mención y tiene una particularidad que podemos decir que es como la parte de atrás de las páginas. ¿En qué sentido? Yo había escrito un texto hace poco que lancé en el 2024 que se llama El Inmigrante, que es la historia de una persona que al parecer es un asesino y las únicas pistas que se encuentran de ese asesino es que siempre deja un poema. Entonces, esos poemas, un pequeño fragmento de esos poemas, son los que salen en el libro, pero este texto con el que yo estoy concursando, digamos que es la otra página de cada uno de esos poemas, o decir, por decir los poemas enteros. La visión de un hombre que adora tanto a una o varias mujeres y cómo describe su versión y las complejidades afectivas con esta persona, derivada de la obsesión por el amor, pero sobre todo por el dolor y de qué manera se compone esto a través de las palabras. Entonces, mi participación se llama verso intruso, que es como la palabra cuando está entrando, pero está entrando de manera intrusa, como una persona que observa, como una persona que es testigo de la belleza, pero todavía no termina eh, de solucionar ese encuentro y es desde la visión de un ser eh, inacabado, que no ha terminado de construirse, que no ha terminado de estructurarse, de fortalecerse, pero sí sabe muy bien describir de una manera, digamos que mágica, la belleza de la mujer. Básicamente Bien. es eso.
Bien, bueno, Luis Felipe nos tiene este contenido temático de poema lírico romántico con tintes eróticos y místicos. El tema central es el amor apasionado y espiritual hacia una mujer idealizada, Así descrita es, como diosa, musa y universo. así es. También hay algunos subtemas, por ejemplo, la entrega total del amante, el deseo físico y emocional, la trascendencia del amor frente a las barreras del tiempo, la distancia y las circunstancias, la redención personal a través del vínculo amoroso. ¿Hay algo de ti en todo eso? ¿Eres un Casanova o algo así, Luis Felipe? No, yo Nadie nos soy, escucha. no, yo soy un escritor desde la ficción. eh, Ese es lo que desde la imaginación, mi construcción es desde la imaginación, pero sí que tiene mucho de mí el dolor. Digamos que las heridas, me gusta describir mucho lo que es el tema de las heridas, de los rasguños que le deja a uno la vida, no tanto en el amor, sino en la vida en general. De mí sí tiene, digamos que el dolor, pero soy amante de ficcionar la realidad. Ujú. Más te vale. Sí, claro, total. Bien, bien. Bueno, seguimos conversando luego con Vale, Luis gracias. Felipe. Vamos a presentar a nuestro próximo participante. Recuerden que vamos más allá del texto. Es necesario hacerlo para poder humanizar más. Recuerden que a la inteligencia artificial hay que combatirla con inteligencia emocional, inteligencia espiritual. Es la única forma. Si no, vamos a perdernos. Así es que nosotros hemos empezado el trabajo, esperemos que nos copien por ahí, pero que no sean copias malas, ¿no? Que hagan copias buenas. Bien, tenemos, a ver, pero bueno, Jorge Enrique Silva no está, dijo que tenía un problema de emergencia y no pudo participar, lo vamos a esperar en la próxima cita. Vamos a continuar con Jairo Montoya Romero. Jairo, bienvenido también desde Chile y también Colombia. Coméntanos un poco sobre ti. Bueno, yo tengo 48 años, llevo 6 años en Chile. Realmente he escrito toda la vida, pero nunca lo había hecho de manera profesional. Siempre lo hacía como para mí. Muchas cartas de amor hacía, sobre todo cuando era adolescente, para conquistar mujeres. Fue un buen inicio. Y digamos que hace poco empecé en este mundo de los concursos. Inicié acá en Chile con un concurso hace un mes y tuve una mención honrosa. Entonces dije, bueno, quizá no está tan mal lo que escribo. Y empecé a participar en concursos. En este mes he escrito para 27 concursos, cada uno con diferentes estilos y narrativas. Ujú. Y dentro de tu periplo, por ejemplo, de irte de país a Chile, ¿ha influido un poco de repente, por ejemplo, el léxico ha cambiado? ¿Hay alguna influencia que estés asimilando en la cultura, en las costumbres? No sé, puede haber alguna Digamos que más, variación. digamos que más en el diálogo coloquial del día a día, no en lo que yo escribo, porque realmente sí hablamos muy diferente los chilenos a los colombianos. Y de hecho, al principio fue súper difícil entenderlos. Entender a mi jefe lo que querían era medio drama porque ellos me pedían algo y yo lo entendía de una manera completamente diferente. Fue un desafío. Pero hoy día ya entiendo que son dos culturas, si bien son latinas, son completamente diferentes y he aprendido a asimilar eso, pero realmente en mi lenguaje, en mi vocabulario y sobre todo en lo que escribo, no trato de eliminar un poco el chilenismo porque el chilenismo es un poco más desparpajado, menos formal, por decirlo de alguna manera. Ujú. Hay una mayor composición en la oración del colombiano que en la del chileno, dirías tú. Sí, absolutamente. De hecho, recién llegué a Chile, para mí fue como sorprendente escuchar que en las emisoras hablaban con groserías, que aquí le dicen garabatos, y yo, hablando con mi papá, que fue la persona que me recibió, le decía, pero ¿cómo en las emisoras hablan de esa manera? Me decía, es normal en Chile, y realmente para mí fue un choque cultural eso también, porque yo no estaba acostumbrado a hablar en esa jerga, por decirlo de alguna forma.
Entonces sí fue un choque bastante fuerte y creo que el colombiano y el peruano también somos de una manera de hablar muy diferente. Creo que hablamos como con más cortesía, como con más calidez. No somos como tan liberados en la forma de hablar o como tan sueltos para hablar. Bueno, sí. Es importante lo que nos manifiestas porque nos da un punto que tal vez no lo tomamos mucho en cuenta, ¿no? Pero en el fondo, la parte emocional del chileno la notamos bastante calurosa, bastante identificada incluso con el que viene de afuera, más allá de las noticias amarillistas que puedan haber, pero creemos que sí es un buen receptor, porque ellos también pasaron por lo mismo, ellos también en algún momento tuvieron que emigrar, ¿no? Y ahora que les está tocando la inversa, yo creo que sí, hay gente que es muy receptiva y muy identificada con una hermandad latinoamericana, ¿no? No sé cómo lo ves tú. De acuerdo, sí, realmente más hacia el sur que al centro del país. Digamos que en Santiago la gente es un poco más fría. De hecho, creo que tienen mucho de europeos por su misma inmigración en principio y su misma mezcla, que tiene mucho toque europeo, pero hacia el sur, que es un poco, ¿cómo decirlo? Un poco más campesino, un poco menos formal. La gente es mucho más cálida, mucho más amable, y entre uno más se acerca del centro, los mismos chilenos lo dicen, entre uno más se acerca del centro de Santiago, la gente va siendo más amorosa, va siendo mucho más amable. Ujú. Bueno, suele suceder que si te vas a Bogotá, te vas a Caracas, te vienes a Lima, vas a encontrar de pronto ciudades cosmopolitas y de pronto cansadas de tanta visita, ¿no? En cambio, si te vas a los llanos venezolanos, te vas a los llanos de Colombia o al interior de Perú, vas a encontrar pues a los paisanos, a los verdaderos peruanos, ¿no? A los verdaderos colombianos y que son muy cariñosos con el que viene de afuera y te brindan sus potajes, su cariño así desinteresadamente, ¿no? No como el de la capital, porque los de la capital siempre están pensando en una especie de trueque o cuánto me vas a dar, algo a cambio. El otro no, el otro te da su amor por el solo hecho de que estás visitando su pueblo olvidado, ¿no? Por lustros. Y bueno, es parte de la característica lamentable que tenemos en Latinoamérica, que no se ha superado todavía, en especial en las capitales. Pero vámonos con el texto con el que participa Jairo. Es Los milagros de un pueblo no olvidado, es el título. El contenido temático, un relato mágico realista con elementos líricos, históricos y espirituales. El tema central, el Marcital, un pueblo sagrado y oculto, donde la vida transcurre entre milagros, memorias y resistencias frente a la violencia externa. Hay algunos subtemas importantes, por ejemplo, la migración forzada por conflicto armado, importante tomar en cuenta esto, la espiritualidad como refugio y guía, el poder sanador del río Magdalena, todo esto es Colombia, por si acaso, la figura femenina como protectora del territorio, la resistencia cultural frente a la deshumanización política. Bueno, coméntanos sobre eso. ¿El Marcital existe? Mira, el Marcital nace realmente en el fondo de mi corazón. Quise hacer un pueblo que fuera de cualquier lugar, pero que a la vez no fuera de ningún sitio. Pero al ser colombiano, lo quise, digamos que ubicar geográficamente en la ribera del río Magdalena. El Marcital es parte o esta obra es parte de una gran obra, digamos que esta es una secuela de una gran obra que hice que se llama Los Amores de Magdalena, que ahorita está participando en otro concurso. Sin embargo, es completamente aislado, pero pudiera entrar dentro de esa obra. Y ahí nace el Marcital. El Marcital nace con la idea de hacer un lugar de esperanza, un lugar de fe, de amor, donde la humanidad realmente es diferente a lo que nosotros hoy día conocemos de la humanidad, todavía una humanidad pura y buena. Ujú. Bueno, luego nos vamos a compenetrar un poco más en la migración forzada, en el poder sanador del río Magdalena, en la resistencia cultural, ¿no? Frente a la deshumanización política y eso también, esa migración forzada por el conflicto armado. Pero luego vamos a presentar a nuestro próximo participante. Gracias, Jairo, por participar. Gracias. Tenemos a José Manuel.
Casoberch García, desde México lindo y querido. Manolo, bienvenido. ¿Qué tal? Este, una disculpa, es que estoy en la calle, entonces me estoy encontrando gente, como vivo en un pueblo, pues uno conoce a todo el mundo, pero ¿Cómo se llama el pueblo? el pueblo se llama San Miguel de Allende, en Guanajuato, en el Bajío mexicano. Bien, bien. Ajá, coméntanos sobre ti, Manolo. Pues yo llevo escribiendo desde los 14 años, tengo 32 ahora, y pues entré, o sea, me empecé a dedicar profesionalmente a la escritura de guiones cinematográficos, porque, como se llama, siempre abordé la literatura con una gran solemnidad que me impedía como, no sé, como el encontrar mi voz o expresarme con mayor soltura, y cuando empecé a experimentar con el guión, pues encontré que no sentía la misma solemnidad, ¿no? Y tuve una experiencia mucho más libre, y recientemente he vuelto como a lo que me enamoró de la escritura, que pues digamos sería la literatura en forma, y he estado experimentando mucho con voces y como, como a través de la tesis de que el yo poético o la voz del autor es una ficción más, ¿no? Que es como algo intercambiable. Ajá. Y bueno, José Manuel nos trae Amores Clandestinos, ¿no? Sí. El contenido temático es un relato introspectivo con tintes filosóficos, políticos y existenciales. El tema central, el dilema interno de Orlando, un burócrata atrapado entre la rutina y la posibilidad de una transgresión emocional, convocado por Valeria en un hotel de paso. Los subtemas que tenemos por aquí anotados son la lucha entre el deber y el deseo, la alienación del asalariado frente al poder. Otro subtema es la memoria, el miedo y la superstición como fuerzas que rigen la acción. También tenemos la figura de Tomás como símbolo del liderazgo perdido y la rebelión posible. Háblanos un poco sobre eso, José Manuel. Perdón, no escuché lo último. A lo último, la figura de Tomás como símbolo del liderazgo perdido y la rebelión posible. Conversanos un poco al respecto de todos estos puntos que hemos rescatado. Pues bueno, sobre todo mi interés al escribir este relato era, era como buscar la voz más ajena a mí que pudiera encontrar, y, o sea, para mí la respuesta a eso fue un burócrata. Y entonces, o sea, creo que fue como también como otro intento de explorar la sexualidad de este individuo como absolutamente reprimido y como sumergido en un sistema de constantes trámites y papeleos, donde él se ve sumergido y pierde como su identidad, ¿no? O sea, al punto que es como este hombre que lleva trabajando en la misma oficina años y nadie conoce su nombre, ¿no? Porque siempre está sumergido en un rincón. Y de ahí la figura de Tomás fue la siguiente que me intrigó, que quería hacer como esta figura como de viejo líder sindical, como en México hubo un lapso de 70 años donde rigió el mismo partido político hasta el año 2000, que se llamaba el PRI, y tenía como estas figuras de liderazgo que yo, o sea, como quería hacer que se asemejaran a Tomás. Y
Y bueno, son como este tipo de políticos que como que tienen carisma y nada más, ¿no? O sea, como que son populacheros y la gente en México los solían querer mucho, pero, o sea, y por ejemplo, tenían como esta cuestión de las prácticas de memoria, como de ser capaces de recordar por nombre a cada persona que conocían. Y entonces, de ahí me vino como mucho este juego, que a Orlando admiraba a Tomás simplemente porque era el único superior que había en su oficina que lo recordaba por nombre. Y pues bueno, de ahí partió un poco todo ese juego. Bien, bien. Bien, bueno, luego seguimos indagando más a profundidad tu tema, Manolo, ¿eh? Te dejamos un momento, vamos a regresar a Vanessa y luego seguimos con más del tema planteado por Manolo. Vámonos a Portugal. Vanessa, ya tenemos entonces la habitación 313, ¿no? Donde el narrador pues está en tercera persona, con acceso a pensamientos y emociones de Camila. Hay una estructura de 6 secciones numeradas que marcan progresión narrativa y tensión creciente. El estilo es una prosa introspectiva con uso de metáforas, la universidad como organismo vivo, ritmo pausado pero inquietante que refuerza el suspenso, lenguaje cuidado con frases cortas que intensifican el dramatismo. También hay algunos recursos literarios que hemos anotado aquí, el simbolismo, la habitación 313 como espacio de trauma, memoria y poder oculto, la intertextualidad, la habitación 313, referencias implícitas a leyendas urbanas, cine de suspenso y literatura detectivesca. Hay también uso de recuerdos y traumas familiares para profundizar en el conflicto interno de Camila y una ambigüedad moral. Los personajes no son claramente buenos o malos, todos tienen capas de sospecha. Coméntanos un poco sobre estos detalles. Pues la idea que me surgió fue, pues que, o sea, he leído muchos relatos pero no en la universidad, digamos así, cosas que hayan pasado. Entonces me especialicé para crear, digamos, algo nuevo, algo único, donde, digamos, genere más como atrapar a los lectores, ¿me entiende? Para que vean digamos, como descubrir, descubrir, como digamos, lo oculto, digamos así, lo que no quieren saber, algunos que ellos tapan y tapan. Y pues me surgió esa idea de mandar algo nuevo, algo muy nuevo. A ver, una pregunta del jurado es, ¿cómo decidiste el ritmo narrativo dividido en secciones numeradas? ¿Buscabas simular fases de una investigación o qué es lo que buscabas? Sí, algo como ahí, como que ella vaya investigando como fuera una detective, digamos así, dándole las pistas, las sospechas, así. Ajá. ¿Y por qué o qué motivó el entorno universitario como escenario para tu historia? Pues, no, esto fue como una idea aleatoria porque, o sea, quería ver como en un manicomio o en una casa, o pero me surgió, digamos así, en la universidad donde todos los jóvenes van a aprender, van a estudiar, a formarse, entonces, ¿por qué no una historia sobre una universidad? ¿Así? Ajá. Ahora, ¿qué papel juega la memoria personal tuya en la construcción del conflicto principal? Pues mi memoria, pues prácticamente de mis miedos o de lo oscuro, prácticamente. ¿Te han pasado cosas difíciles, dirías tú, Vanessa? Sí, señor. ¿Alguna está reflejada en la historia? No. No, casi no, pero tiene como algo esencial, una esencia. Una esencia. ¿La figura del profesor Ramírez representa una crítica a estructuras de poder académico? ¿Fue intencional?
Sí, fue estructurado para decir que todo él, o sea, prácticamente él, para tener, digamos, bien a la universidad, hace todo eso, intenta, digamos, ocultar todo, pero bueno, se sabe, la protagonista lo va descubriendo poco a poco y pues ahí. Bien, bien. Bueno, ya por ahí vamos indagando más sobre la historia de Vanessa. Luego seguimos ya para la parte de inteligencia artificial, ¿ya? Dentro de un breve momento. Vámonos con Luis Felipe Vázquez. Luis Felipe, pues ya teníamos el intruso, creo que era el tema, sí. Decíamos que es una voz poética en primera persona, profundamente subjetiva y emocional. La estructura del texto es extenso, dividido en secciones numeradas, sin métrica fija ni rima regular, pero con fuerte musicalidad interna, ¿no? El estilo, pues, es un lenguaje exaltado, uso de hipérboles, metáforas sensuales y comparaciones divididas, diosa, templo, estruendo de amor, imágenes sensoriales, evocación constante de aromas, texturas, sonidos y paisajes, piel de canela, besos de infarto, gaviotas en el horizonte. Tono confesional, el hablante se desnuda emocionalmente, expresa vulnerabilidad y gratitud. Y repetición enfática, frases como te amo y eres todo para mí, refuerzan la obsesión amorosa. También hay algunos recursos literarios, decíamos, la metáfora, tu cintura es la cama de mis besos. Una anáfora podría ser repetición de quiero, eres, te amo para intensificar el sentimiento. Personificación, el amor como fuerza divina que transforma y redime. La sinestesia, mezcla de sentidos, besos con gotas celestiales, mirada de cristales perlados. Es parte de lo que nos deja la narrativa de Luis Felipe. Luis Felipe, coméntanos algo sobre todo ello. Pues creo que, ¿si me escuchan? Sí. Perfecto. No, bueno, creo que la descripción que acaban de dar acá en el Caribe se podría decir que mejor, no, mejor imposible. Sí hay mucha utilización de los recursos literarios, como bien lo mencionas, de la metáfora, del símil, de la hipérbole, de la anáfora, y creo que todo el texto es como una especie de columna vertebral, donde cada una de las vértebras permitía experimentar con cada uno de esos recursos literarios que bien menciono. También el tema de la obsesión es bastante visible como sonoro, y yo diría, como para acuñarle también una nueva analogía, que es como si el universo de esa persona que está contando, eh, esa personalidad de una persona que, que es acumuladora de objetos, o obsesionada con acumular objetos, y todo su universo está en ese maniquí, y recorre el mundo buscando piezas, buscando objetos que va a colocarle encima a esa figura o escultura que está haciendo, eh, así tipo Pigmalión, el mito de Pigmalión griego, que es el escultor que está construyendo su escultura y termina enamorándose de él. Entonces, ese es como el juego. Entonces, ahí en la forma de construir esos dos personajes, que es la voz del narrador adulando a, a otra persona, creería yo que se siente eso, ¿no? Que se siente eh, esa metamorfosis de lo que es irreal, pero con la intención de que se haga realidad, terminándose la persona enamorándose de eso que ella misma construyó con sus descripciones, con sus obsesiones. Entonces, yo creería que es más o menos algo así. Ahora, tenemos preguntas del jurado. Por ejemplo, ¿qué te inspiró a construir una figura femenina como una diosa, mezcla de erotismo y espiritualidad? ¿En qué te inspiraste? ¿Cómo fue? Y yo creo que la pregunta
es muy buena, porque yo creería que sí es así. Creo, considero fervorosamente que la mujer sí es el centro de todo eso, en todos los términos. Diría que no solamente en el plano erótico y emotivo, sino en todo. Considero que es una oda a la mujer, porque ahí sí te tomo lo que me dijiste al principio, que qué tanto de mí hay ahí, pues hay una admiración profunda hacia la mujer, hacia el respeto hacia la mujer, en el sentido de que vengo de una abuela, fui criado y aconsejado por algunas tías, criado por una madre, conviví muchos años con mis hermanas, me casé, tengo hija, entonces he vivido, digamos que en gran parte, todas las experiencias de articulación y de coinonía con la mujer, de tal manera que una oda se queda uno corto tratando de enumerar las virtudes de la mujer. Ujú. La división del poema representa etapas del amor. Sí, creería yo que, como todo cuento, hay una tensión dramática, hay una introducción, una tensión dramática, un desenlace. También, digamos que hay una construcción de una especie de universo, que es el que te comenté, que es la persona que sale, toma las cosas y las lleva y las coloca sobre la mujer. Ujú. ¿Qué papel juega la naturaleza en tu lenguaje poético? ¿Es símbolo Todo. de lo femenino? Sí, 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 símbolo de lo femenino y sobre todo símbolo eh, obligatorio de conexión. La naturaleza para mí, para la literatura es fuente de inspiración, pero es obligatoria la conexión con la naturaleza para mí. Y está reflejada en la obra, en la obra. Ujú. ¿Cómo equilibraste el tono sensual con el tono místico sin que uno opacara al otro? Eh, Me gusta mucho, o más bien no me gusta la vida y el vivir o el pervivir en la unidimensionalidad, es decir, ver las cosas desde un solo punto de vista. Desde muy pequeño me enseñaron a ser plural, esos formatos de sociología francesa que hablan de la pluralidad y del equilibrio entre cada uno de los roles que uno pueda desempeñar de manera altamente efectiva en la vida, pero también en la literatura yo considero que no deben tener una sola dimensión, el texto debe tener un equilibrio incluso entre tendencias o impulsos que se contraponen. Entonces, sí, me parece que lo que dices es muy positivo. Hay dos intenciones que se equilibran, porque yo considero que las cosas deben ser así. Ujú. Bien, Luis Felipe. Bueno, luego continuamos con la parte de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Vámonos con Jairo Montoya. Con Jairo pues tenemos los milagros de un pueblo no olvidado, ¿no? Y dentro de eso pues hay algunos datos que ya los hemos mencionado, pero vamos a seguir ahondándolo para descubrir qué nos trae el relato, más allá de incluso de lo que por encima se percibe, ¿no? Este narrador en tercera persona es omnisciente, con tono poético y reverente. La narración, bueno, la estructura de la narración es continua, dividida en episodios que giran en torno a tránsito, su familia, el pueblo y el río. El estilo lírico evocador, uso de imágenes sensoriales, metáforas espirituales y lenguaje simbólico. También es mágico realista, presencia de hechos sobrenaturales integrados en la cotidianidad, carros de fuego, árboles que nacen de milagros, danza que hace florecer la tierra, el tono nostálgico y esperanzador. El texto celebra la memoria, la fe y la resistencia. Háblanos sobre eso, Jairo.
Bueno, sí, realmente soy un amante y apasionado del realismo mágico, está en mi ADN colombiano. Crecí con Gabriel García Márquez. Mi primer libro obligado en el colegio fue Cien años de soledad. Y obviamente también mi interés por la lectura se empezó a despertar desde muy joven. Entre mi inspiración está Vargas Vila, con su libro Ibis, que es una prosa poética bastante sostenida, muy interesante. Y eso despertó también ese deseo de escribir de esa manera, igual que Jorge Robledo Ortiz, Mario Benedetti, José Asunción Silva. Fueron personas que influenciaron mucho en ese tono evocador, en ese tono, digamos que místico, religioso, donde si bien Márquez habla del realismo mágico, digámoslo, un poco sin esperanza, igual que Vargas Vila habla también un poco sin esperanza. Yo quise darle la vuelta a eso y decir, no es así. Creo que siempre los seres humanos tenemos esperanza, tenemos fe, siempre hay algo que nos mueve o nos impulsa a ver más allá de lo que realmente es nuestra humanidad. De hecho, en las situaciones difíciles de la vida se ve realmente lo que es el ser humano, cómo nos amamos, cómo nos apoyamos, cómo esa hermandad existe realmente cuando pasamos momentos realmente críticos como humanidad. Ujú. Bueno, tenemos recursos literarios, por ejemplo, la metáfora, el Magdalena como vena que bombea sangre, ¿no? Es textualmente lo que cita el texto de Jairo. Tránsito como guardiana del corazón del pueblo, otro dato importante. También hay una personificación, el río como entidad viva que cuida, sana y elige. Coméntanos sobre eso. Bueno, para mí el río Magdalena es el afluente principal de Colombia y como tal es el corazón, digamos, hídrico de nuestro país. Y lo quise mitificar de esa manera. Quise darle como esa capa de vida al río y creé personajes alrededor del Magdalena como lo son Tránsito y como lo son Carmen Tulia, que también lo cuento en la historia, que son dos personajes que realmente fueron entregadas por el río cada una con un propósito. Creo que como seres humanos tenemos propósitos. Carmen Tulia era la guardiana del río, el espíritu del río, y Tránsito es la guardiana del Marcital. Cada una tiene una misión y un propósito, digamos que el de Carmen Tulia lo puedes ver en Los Amores de Magdalena y el de Tránsito se ve en Los Milagros de un Pueblo No Olvidado. La idea de ser una guardiana y de ser protectora, creo que es el orden natural de la mujer, ¿no? Ser guardiana, ser protectora, ser cuidadora. Y por eso lo quise también evocar en la figura femenina, en la figura de Tránsito. Y si uno hace una semiología con algo un poco más espiritual, tiene mucho que ver también con el Edén y el paraíso, ¿no? Como esos lugares especiales y mágicos donde no cualquiera puede ingresar, sino que tiene que haber algo especial en sus corazones para que puedan ingresar a una zona tan especial como lo es el Marcital. Ajá. Pregunta del jurado, ¿qué te llevó a construir el Marcital como un pueblo mágico y espiritual en medio de un contexto de violencia? Y háblanos un poco de la violencia. Mira, creo que lo construí como un lugar de refugio. Si bien su nombre viene como, yo pensé en un nombre que tuviera que ver algo con sublime y con marcial. Y de esa fusión de algo sublime y marcial nace el marcital. Y creo que el contexto de nuestro país, para los que lo saben y lo han escuchado, es un contexto de guerra, de una guerra de más de 60 años, una guerra que nos ha desangrado, que nos ha dolido como colombianos y que nos ha estigmatizado. Y creo que Colombia es mucho más que eso. Colombia, el que conoce Colombia sabe que es un lugar de refugio, sabe que es un lugar donde la gente es bienvenida, es amada, es recibida con calor, con afecto. Y digamos que el Marcital es esa representación de esa Colombia que la gente no conoce. La gente conoce el Colombia de afuera, el Colombia de las drogas, el Colombia del Pablo Escobar, el Colombia de la violencia, pero no conocen el Colombia del café, de la esmeralda, del amor, de la amabilidad, de los platanales, de las frutas tropicales, del amor de la gente, de la calidez. Y eso es lo que realmente es el Marcital, ese refugio, donde tú encuentras todo eso. Si bien hablamos de frutos tropicales en el Marcital, también hablamos del amor de la gente y de la calidez de la gente, que para mí
es una microcosmovisión, por decirlo de alguna manera, de lo que representa Colombia. Ujú. ¿Por qué elegiste intercalar versos y canciones dentro de la prosa? ¿Buscabas reforzar la oralidad o el lirismo? ¿Qué buscabas? Bueno, buscaba darle musicalidad a la obra. Creo que la música es muy importante. Creo que nos hacemos de música también. Somos netamente música, nuestros sentidos, nuestras emociones. De hecho, el cuerpo humano es música. Si tú lo analizas, el cuerpo humano tiene percusión, tiene cuerdas y tiene vientos. Y como tal somos eso. Entonces, meter la música dentro de la obra hacía que pausar un poco el ritmo de la obra, pero a su vez le diera un tono diferente y sobre todo que es parte de nuestro folclore, ¿no? El vallenato, la cumbia, bueno, el bambuco, el pasillo, el torbellino, una cantidad de ritmos que fueron llegando a nuestro país por el Pacífico y por el Caribe, por la bendición que tenemos de los dos mares, nos creó de una manera multicultural y creo que por eso es tan importante la música en mis obras. Ujú. Y una última, ¿cómo decidiste el papel de Tránsito? Ya lo explicaste, pero ¿cómo decidiste el papel de él como guardiana del pueblo? ¿Representa una figura mitológica o una mujer real? Mira, yo te voy a ser muy honesto, mi escritura es por brújula. Yo voy escribiendo y no sé qué va a pasar. No tengo un plan de acción, pero en algún momento nace Tránsito en mi mente y dije, bueno, ¿qué le vamos a dar a este Tránsito que sea diferente y que guarde el marcital? Y con base en esa premisa, creé un personaje que fuera un guardián, que su corazón estuviera encerrado no solo en su parte física, sino a la vez en un cofre y que fuera la guardiana simbólica con una llave que también está en la obra. Y eso hace que la fuerza de tránsito sea una guardiana no solo de su corazón, sino del exterior, porque la capa digamos, la capa literaria del cofre muestra la perspectiva externa, porque en algún momento digo, cuando el cofre empieza a brillar, todos sabían que algo iba a pasar, que unas nuevas personas iban a ingresar al marcital. Y esa capa es la capa como de mi corazón no solo me pertenece, sino que le pertenece a todo el pueblo. Ujú. Bien, Jairo. Luego seguimos ya para la parte final con la situación relacionada con inteligencia artificial. Por ahora te dejamos y vámonos a México, lindo y querido, con Manolo. Manolo, tenemos por aquí, pues, dentro de tu texto, algunos datos que queremos conversar contigo. Amores clandestinos es el título, ya lo dijimos. Y bueno, ya ingresando un poco a la parte de la composición, pues tenemos que es en primera persona, profundamente subjetiva y reflexiva la composición literaria, una narración continua, dividida en escenas que transcurren en tiempo real con saltos de pensamiento y evocaciones del pasado. El estilo denso y lírico, uso de frases largas, imágenes poéticas y referencias filosóficas, flujo de conciencia. El relato se construye desde la mente del protagonista con digresiones, asociaciones libres y monólogos internos. El tono existencial, el protagonista se debate entre la insignificancia y la posibilidad de redención. Hay también algunos recursos literarios, por ejemplo, en la intertextualidad. Cita inicial de Alfonso Reyes, referencias bíblicas, Judas, Bruto, históricas, Rubicón y políticas, sindicatos, secretaría, etc. La metáfora, el puente como umbral entre mundos, los rombos del piso como orden cósmico, el simbolismo también lo hemos anotado, el salto como acto de fe, el hotel como espacio de lo clandestino, el espejo como reflejo de servidumbre, la ironía, el protagonista se burla de su propia insignificancia y supersticiones, y la personificación, el ambiente, relámpagos, luces, alfombra, actúa como antagonista emocional. Coméntanos un poco sobre todos estos recursos que has utilizado para escribir esta temática, Manuel. Claro, pues bueno, me interesaba como la primera persona en el relato, justamente como para, en un viaje, digamos, aparentemente insignificante, que es simplemente buscar un cuarto en un hotel, pudiéramos, como atravesar una odisea junto con el personaje, debido a que, pues, este mismo está lleno de
terror existencial y como de una gran inseguridad personal, ¿no? Porque, o sea, él tiene como esta autopercepción de inferioridad, ¿no? Y particularmente ante Valeria, que pues él la ve como una mujer completamente inalcanzable para él, que es que además trabaja directamente con Tomás, que es digamos, como la persona que también más admira a Orlando. Y, ¿cómo se llama? O sea, como todo el conflicto interno, pues lo toma un poco de la figura de Judas, de Judas Iscariote. Y, o sea, como que siempre me ha intrigado mucho, como, por ejemplo, el evangelio gnóstico de Judas, en donde el traidor es efectivamente el favorito de Jesús, ¿no? O sea, como bajo la noción de que si hay un Dios omnisciente, pues estaba consciente desde el principio que Judas lo traicionaría, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha parecido como si Judas está como Dante piensa en el noveno círculo del infierno, ese sería un acto de crueldad divina inmenso, ¿no? Porque de alguna manera, como se habla de una predestinación, entonces, yo creo o sea, el momento de la traición en el caso de Orlando, ¿no? Es como tomar nuevamente el libre albedrío, pero aquí, o sea, quise como invertir la decisión, donde donde Orlando traiciona, no traicionando, donde decide no, o sea, no formar parte del plan de Tomás y no apelar como a esta idea del martirio y elige su propio bienestar. Entonces es un poco como el yo contra la divinidad y, y un poco como la cuestión del libre albedrío. Y bueno, por ejemplo, en cuanto a los rombos en la alfombra del hotel, eso lo tomé de la película de Tarkovsky de Stoker. este, Siempre me había fascinado estas escenas donde para desplazarse y llegar a su destino necesitaban tener un paso errante, ¿no? Que si caminaban de manera lineal o de manera predecible, la tierra misma los traicionaría, ¿no? Y los acabaría matando. Entonces, siento que esto lo intento reflejar como, como en una cuestión lúdica, donde Orlando, en su mente completamente burocratizada, piensa en los rombos de la alfombra como un trámite más que tiene que hacer para cumplir como con un orden divino, con un mandato superior a él, y como esta sensación de tener control sobre las cosas que uno no puede controlar. Y Ujú. y bueno, pues, o sea, no sé si eso responde la pregunta. Sí, sí. Bueno, tenemos más preguntas ya puntuales, ¿no? Del jurado. Una, por ejemplo, que tiene que ver con el hotel. ¿Es solo escenario o es una metáfora? Otra que tiene que ver con Orlando. ¿Es una crítica al asalariado moderno o una figura universal? Bueno, en cuanto al hotel, o sea, el hotel yo lo tomé como una figura, o sea, la primer faceta de este relato fue anecdotario, ¿no? Entonces, en mi primer borrador, un poco, era una anécdota de una ocasión en la que, bueno, acá lo puedo decir porque nadie me conoce, la, la novia de un amigo me citó en un hotel. Entonces, ¿cómo se llama?
eh, pues como que fue como un paso donde pues, o sea, todo ese ascenso por el hotel, pues fui sufriendo un montón y al final cuando llegué a la puerta me di la media vuelta y me fui. Y entonces, o sea, eso lo tomé un poco de experiencia personal. Y en cuanto a Orlando, o sea, no sé, o sea, creo que hay como una cierta universalidad sobre el burócrata, ¿no? O sea, que pues creo que ha sido el caso por lo menos durante el último siglo, donde este, creo que, o sea, los procesos burocráticos acaban siendo muy semejantes a nuestros procesos cognitivos, ¿no? O sea, como hacemos una serie de rutas absurdas en nuestro pensamiento para llegar a conclusiones que se pueden llegar de maneras más sencillas, creo yo. Entonces, para mí esa fue como la idea de retratar la psique del burócrata en el relato. Ujú. También nos anotan aquí en el jurado, ya un poco lo has explicado, pero sería bueno que lo puntualices más. ¿Qué papel juega Tomás en la narrativa? ¿Es un líder perdido, un ideal o una sombra? Pues bueno, a Tomás en realidad lo baso en, en dos personajes de la ficción, en Jesucristo y en el coronel Kurtz de Joseph Conrad, del Corazón de las Tinieblas. Y y me gusta mucho esa figura como del loco iluminado, escondido en la selva, pero pues en mi selva en particular, pues es nada más un mar de papeleo, ¿no? Entonces como que, pues yo creo que de ahí viene toda esta noción y, y por ende, pues quería sí, sobre todo ese juego, ¿no? Como del líder iluminado, entre comillas, y el traidor por destino, ¿no? Y cómo el traidor puede tomar su elección. Y al final, o sea, como la paradoja donde traicionar es la mayor muestra de lealtad y no traicionar es la opción egoísta. Ujú. Y bueno, eso es. Bien, bien. Ya nos mencionaste sobre el patrón de los rombos, ¿no? Pero sería también interesante, acá nos piden que, ¿por qué decidiste usar el patrón de los rombos? Tiene un significado oculto, lógicamente, ¿no? Pero explícanos un poquito por qué lo decidí. Pues yo creo que el patrón de los rombos es un reflejo de la neurosis del personaje, donde yo pensaba particularmente en ese momento como estos juegos mentales que hacía cuando era niño, como este, si piso el suelo, me muero, ¿no? O no sé, metía algo a calentar al microondas y me ponía me ponía una tarea a concluir durante el tiempo que estaba calentando, digamos, la sopa en el horno de microondas. Entonces, te das de cuenta, tenía 3 minutos para limpiar la cocina. Y si no cumplía mi labor en esos 3 minutos, en mi mente una tragedia sucedería. O si pisaba las, las cornisas, digo, ¿cómo se llama? Las líneas sobre la banqueta, era también como otro juego que hacía conmigo mismo. Entonces, o sea, siento como que es desde un lugar muy infantil, ¿no? Todo lo del patrón de los rombos, donde o sea, uno pone como, ¿cuál es la palabra? Como un riesgo imaginario sobre una actividad mundana y trivial, como para darle como para tener un sentido de control sobre las cosas, aún dentro de la tragedia inminente. No sé, o sea, Ujú. como,
como actos que hacemos que no tienen ningún efecto o repercusión sobre absolutamente nada, pero a través de los que los volvemos rituales y se vuelven, ¿cómo se llama? De una gran importancia personal. Y para mí esos son los rombos. Bien, bien. Bueno, luego venimos con la parte final para descubrir qué nos arroja la computadora sobre tu participación y saber tu relación con la IA, a ver si hay algo por ahí. ¿Ya? En breve, en breve. Vámonos con Vanessa, precisamente para esa parte. Vanessa, ¿cuánto tiempo te tomó escribir y revisar el texto? ¿Hubo varias sesiones? Pues la idea me surgió fue de una vez, entonces la estaba formulando, digamos, hoy la pensé y mañana voy escribiendo escenas. Si no me gustó una escena, lo borraba, entonces volví a escribirla, imaginar cada escenario, ¿sí me entiende? Y pues me duró como, digamos así, pensándolo, una semana antes de entregarlo. Por ahí lo leía a ver si estaba bien, si me gustaba, pues, y nerviosa para ver si, ¿qué tal? No, no, sí, 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 ya. ¿Has utilizado alguna herramienta de la IA para ayudarte en la redacción, edición o generación de ideas? Eh, no, creo que no. No, puro gore. Ujú. Eh, ¿Tienes algún borrador, por ejemplo, manuscrito o algo, o planificación que evidencien tu proceso creativo Sí, en gore. en Word? Ujú. ¿Y qué fuentes de inspiración literaria o cinematográfica influyeron en la creación de tu historia? La inspiración. Mm. Ah, pues, pues a mí me gusta mucho, digamos, mm, digamos, escritos ocultos o algo muy oscuro, ¿sí me entiende? Algo de misterio. Y pues de la inspiración, pues de la imaginación mía, porque es como un libro. Siempre imagino cosas interesantes y pues me gustaría mucho escribir así. Y, Mm. y dar, digamos, lo que he escrito en mi mente es un escenario de cosas mágicas de mi mente. Y ya, eso. Bien, bien. Bueno, vamos a ver qué nos dice acá la computadora en torno a tu evaluación del uso de la IA. Hay profundidad emocional, el texto explora con sensibilidad traumas familiares, dilemas éticos y vínculos afectivos o afectivos, originalidad estructural, la división en secciones con progresión dramática, no sigue patrones típicos de generación automática, ¿no? Eso también es un punto. Estilo narrativo, el uso de metáforas complejas, ambigüedad moral y simbolismo que requieren intención artística. Hay también coherencia temática, el desarrollo de la trama está cuidadosamente hilado, con pistas que se conectan en distintos niveles narrativos. Posibles señales de IA es repetición excesiva de frases o estructuras, falta de profundidad emocional o motivaciones planas, uso genérico de personajes sin evolución, incongruencias narrativas o saltos ilógicos. El texto muestra una sofisticación literaria, emocional y estructural que sugiere fuertemente la autoría humana. O sea, eh, de alguna manera, pues está dentro de lo humano. No eres un robot, Vanessa. Bien, gracias por tu participación. Vámonos con Luis Felipe Vázquez Aldana. Luis Felipe, Gracias. en torno a la IA. ¿Qué nos puedes decir? Por ejemplo, ¿sueles usarla? ¿Cómo la consideras? Bueno, de hecho, este texto creo que tiene bastantes imprecisiones todavía. Digamos que yo soy una persona que no termino de corregir los textos. Creería que duré alrededor de mucho más de un año haciéndolo. Recuerdo que lo escribí en WhatsApp y de WhatsApp lo iba después pasando a otro WhatsApp para ir acumulando los bloques y después sí lo pasé a Word. Pero creería que todavía tiene cosas eh, ortográficas, de sintaxis. Eh, Ameritaría más bien si de pronto una corrección de mi parte, nuevamente.
Ujú. pero no. Normalmente eh, en la literatura no utilizo inteligencia artificial. En el trabajo sí, porque en el trabajo hay que hacerlo, porque yo trabajo en empresa corporativa y la velocidad sí toca. De hecho, nos capacitan y nos enseñan y tenemos cuenta eh, de inteligencia artificial para usarla. Pero en la literatura, eso para mí no tiene cabida. Ajá. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial en la creación de poesía, por ejemplo? ¿Crees que puede transmitir emociones reales? Creo que no tiene sentido, o sea, creo que algo tan íntimo, tan hermoso, tan divino como es la literatura, perdería todo sentido no tener el factor de creación de uno en ello. Obviamente sí, lo que tiene que ser de pronto la corrección, las puntuaciones, la sintaxis, de pronto ahí sí, obviamente, en un proceso editorial es válido que otra persona que sea experta en eso actúe, pero yo creo que la creación o la esencia y el génesis de la creación es que sea creado por el hombre. Ujú. Bueno, vamos a leer lo que nos arroja tu evaluación. Emoción auténtica. El texto transmite una intensidad emocional difícil de simular por IA sin sonar mecánico. Hay imágenes originales, las metáforas y comparaciones no siguen patrones típicos de generación automática. También en la fluctuación estilística el ritmo cambia, hay pausas, desbordes, contradicciones humanas. Errores naturales, algunas frases son imperfectas o desbordadas, lo que sugiere espontaneidad más que cálculo. Señales típicas de IA, ausentes en este caso, repetición estructural sin variación, frases genéricas o clichés sin profundidad, falta de evolución temática, conexiones forzadas o incoherencias narrativas. La conclusión, el poema muestra una riqueza emocional, estilística y simbólica que apunta a una autoría humana genuina. Bien, gracias por tu participación, Luis Felipe, y suerte. Gracias, Jorge. Bien, vámonos con Jairo, creo que nos toca así, ¿no? Jairo, coméntanos un Sí. poco sobre tu uso del IA, si sueles usarlo, cómo lo consideras. Bueno, el texto que leyeron ustedes de la primera letra a la última es 100% humano, hecho por mí. Me encanta la IA, soy publicista y tengo que utilizarlo también como Luis Eduardo se llama, creo, Luis el Felipe. caballero. Luis Luis Felipe. Felipe. Tengo que utilizarla por mi carrera, Ah, por lo mismo. Considero que es una gran herramienta. Me encanta preguntarle si cuando escribo algo, que me lo analice, que me lo interprete, pero nunca que me agregue o que me quite o que me ponga textos. Simplemente que analice, digamos, la semiología, que me haga un análisis de la escritura. Pero jamás lo utilizo como una herramienta por lo mismo que dice Luis Felipe. Creo que le quita la humanidad y la esencia del ser y realmente el espíritu y el alma a un texto. Si tú lo haces con un robot, l- ¿a quién le vas a hablar? ¿A robots? Tú tienes que hablarle a seres humanos y como seres humanos tenemos una voz diferente, completamente diferente. Y creo que eso es la esencia de esto, ¿no? Ujú. A ver, otro dato más acá. ¿En cuánto tiempo lo hiciste el relato? ¿En cuántos días, horas, no sé? Me encanta esa pregunta porque realmente yo me sorprendo de cómo escribo. Yo escribo muy rápido. Yo, de hecho, todo en la vida lo hago muy rápido, desde comer hasta escribir. O sea, todo lo hago a toda. En mi trabajo me tienen una meta y la tengo 3, 4 horas antes porque hago todo rápido. Entonces, mi proceso es muy intuitivo y realmente pienso en una idea. O sea, realmente mi proceso es pienso en una idea y empiezo a escribir sin saber qué va a pasar. Y normalmente, escribiendo un cuento como estos que son de 12 páginas, un relato como este que es de 12 páginas, puedo tardar unas 6 horas, 6, 7 horas más o menos, sin parar. Realmente me siento a escribir y no paro, porque si pierdo la inspiración siento que ya corté el hilo.
Pero en este tipo de escrituras, cuando son más largos, obviamente tengo que tener tiempo para el descanso, para el trabajo, para todo lo demás. Pero cuando son relatos cortos, lo hago de corrido. Bien, bien. Bueno, vamos a ver qué nos dice en tu evaluación IA. Originalidad narrativa. El Marcital es una creación compleja con geografía, historia, personajes y mitología propia. Profundidad emocional. El texto transmite dolor, esperanza, fe y ternura con matices humanos. El estilo híbrido mezcla prosa poética, crónica, mito y canción, lo que requiere intención artística. Errores naturales y subjetividad, uso de expresiones populares, giros regionales y juicios personales. El dictador, la tierra florece. Señales típicas de IA que están ausentes, pues la repetición mecánica de estructuras, frases genéricas o sin contexto cultural, falta de evolución narrativa o emocional, descripciones sin matices ni profundidad. La conclusión, pues el texto muestra una riqueza simbólica, emocional y estilística que apunta claramente a una autoría humana. Ese es el resultado, Jairo. Bueno, gracias por participar y suerte en el concurso. Vámonos con Manolo José Manuel Casobret García, Amores Clandestinos. ¿Cómo vas con la IA tú, José Manuel? Mi relación con la IA, bueno, yo la uso mucho con fines investigativos. También exploré bastante con el videogenerador de la IA, la generación de imágenes, pero para la escritura no la uso. Eh, o sea, pero sí me gusta la herramienta. Ujú. ¿Puedes compartir algunas fuentes de inspiración o referencias literarias que influyeron en el estilo del texto que tenemos? Sí, sí, claro. Pues bueno, en sí el texto emanó del epígrafe de Reyes. Este, leí ese relato que se llama La Cena y y como que me intrigó mucho o sea, justamente ese pasaje que refiere a como al universo contenido dentro del ser. Y usé ese, luego tuve pues varias referencias bíblicas de los evangelios, eh, cinematográficamente, pues como ya comenté, a Tarkovsky en Stoker, eh, a Joseph Conrad con El corazón de las tinieblas, eh, no sé, estoy pensando quién más. Pues, o sea, creo que igual se me va alguno, pero yo creo que Ujú. esos serían. ¿Escribiste ese relato en una sola sesión o fue producto de varias revisiones? No, fue como a lo largo de una semana aproximadamente. Lo escribí pues tal vez entre una semana y 10 días. Ujú. Bien, bien. Bueno, vamos a ver acá qué nos dice la evaluación tuya de IA. Complejidad estilística, el texto presenta una prosa sofisticada con ritmo irregular, metáforas elaboradas y referencias culturales profundas. Profundidad emocional, el protagonista expresa miedo, deseo, vergüenza y contradicción con matices humanos. Originalidad narrativa, la estructura mental del relato, el uso de supersticiones, el salto como clímax son decisiones artísticas no convencionales. Errores naturales o subjetividad, hay ambigüedad, digresiones, frases imperfectas y reflexiones que denotan pensamiento humano. En conclusión, el texto muestra una riqueza estilística, emocional y filosófica que apunta claramente a una autoría humana. Bien, felicitaciones, Manolo, y gracias por Gracias. participar. Bueno, gracias a todos. Llegamos al final. Espero que se hayan entretenido con nosotros. Ha sido un poco extenso, pero creo que es necesario, ¿no? Para combatir la inteligencia artificial, pues hay que recurrir a la inteligencia emocional y espiritual, que ustedes lo han hecho a lo largo de nuestra conversación. Bueno, recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3, también Surimar Televisión y Virtual Televisión. Gracias, Vanessa, Luis Felipe, Jairo y Manolo, allá en México. Un abrazo a la distancia. Gracias. Bueno, muchas Besos, gracias. gracias. Es Gracias. un honor Gracias, un y gusto conocerlos. Un Gracias. gusto a todos. conocerlos. Estén atentos que pueden tener una próxima invitación. Chao, chao. Excelente Gracias, ejercicio. chao. Gracias. Hasta luego.